Mi nombre es Diana Murillo y hoy vamos a estar estudiando el contrato de mandato, el cual se define como un contrato donde una persona se obliga con otra a ejecutar por cuenta de ésta los actos jurídicos que le encomiende. Es decir, una persona que se denomina mandante es quien encarga de la realización de los actos jurídicos a otra persona que se le denomina mandatario, que es quien queda obligado a ejecutar dichos actos por cuenta del mandante. Debe de quedar claro que el contrato de mandato es exclusivo para actos jurídicos, no materiales. Ahora, es importante que conozcamos su clasificación. Primero, puede sonar que podría ser un contrato unilateral, pero no es así, ya que se requiere de la voluntad de ambas personas para que sea válido, es decir, que esto lo convierte en un contrato bilateral, donde existen derechos y obligaciones para ambas partes. Puede ser de tipo gratuito u oneroso. Por regla general, el contrato de mandato siempre va a ser oneroso, es decir, que va a haber una retribución por parte del mandante hacia el mandatario por llevar a cabo los actos jurídicos que se le encomienden. Pero si está establecido con anterioridad que este será gratuito, también puede serlo. Ahora bien, el contrato puede ser consensual, es decir, verbal, siempre y cuando el interés del negocio no rebase 50 veces el salario mínimo. En caso contrario, el contrato siempre debe constar formal y por escrito, ya sea ante un notario público o ante dos testigos. El mandato puede existir por sí solo, quiere decir que este puede ser principal, pero hay casos en donde el mandato existe para cumplir la obligación de otro contrato bilateral, es decir, que en estos casos se convierte en accesorio. Ya que el cumplimiento no se realiza en el momento exacto en que el contrato se lleva a cabo, quiere decir que este se convierte en tracto sucesivo, es decir, que se cumple un periodo después de que se celebró. Ahora vamos a mencionar las especies del contrato de mandato. Puede ser representativo o sin representación. Su mismo nombre lo dice. Al ser representativo, el mandatario actúa frente a terceros con representación del mandante. En caso de que sea sin representación, el mandatario es ajeno al tercero con quien lleva a cabo actos jurídicos y el mandatario actúa en su propio nombre. Puede ser general o especial. Es general cuando se otorga un número indeterminado de actos jurídicos, de cualquier índole, de cualquier materia. Y es especial cuando el contrato se confiere para uno o varios actos jurídicos específicos de cierta materia. Pueden ser de varias materias, pero está especificado qué actos jurídicos se deben de llevar a cabo. Puede ser mercantil o civil. Es mercantil cuando el mandato tiene la función sobre actos de comercio únicamente. En caso contrario, cuando no sean actos de comercio, simplemente actos jurídicos relacionados de otra índole, siempre va a ser civil. Y como explicamos anteriormente, puede ser gratuito u oneroso. Generalmente es oneroso, pero sí se puede pactar lo contrario para que sea gratuito. Puede ser revocable o irrevocable. También por regla general el contrato de mandato es revocable. Quiere decir que el mandante siempre va a poder prescindir o revocar, vaya la redundancia, del contrato en cualquier momento que él lo desee. Pero también puede ser irrevocable, ya sea porque se pactó con anterioridad o bien es porque sea un contrato accesorio por la cual una obligación dependa de ese contrato de mandato. Entonces, para que se cumpla la obligación de un contrato bilateral, se tiene que llevar a cabo el contrato de mandato. Por lo tanto, este es irrevocable hasta que se cumpla la obligación. Puede ser judicial o extrajudicial. Judicial es que se otorga ante un juez para actuar en un procedimiento judicial, es decir, que el juez dicta que se lleve a cabo un contrato de mandato por X o Y razón. En caso contrario, cuando no es así, es extrajudicial. También se puede crear
para pleitos y cobranzas, para actos de administración o para actos de dominio, donde se le otorga por parte del mandante al mandatario todas las facultades, representación, para llevar a cabo todo este tipo de actividades. Ahora bien, vamos a hablar sobre los elementos esenciales. Primeramente tenemos el consentimiento, que como ya habíamos dicho anteriormente, es el acuerdo de voluntades entre ambas partes. Se requiere la voluntad de encomendar por parte del mandante, perdón, y la voluntad de obligarse a cumplir dicha encomienda por parte del mandatario. Y este acuerdo puede ser expreso, tácito o presunto. Cualquiera de los tres hace que el consentimiento sea válido. Por otro lado, tenemos el objeto. El objeto directo consiste en crear la obligación de ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos encargados por este último, mientras que el objeto indirecto se constituye por los actos mismos que se encarga de realizar, los actos jurídicos antes mencionados. Después tenemos los elementos de validez, donde nada más está la capacidad y la forma. Empecemos por la capacidad. Es necesario que el mandante tenga capacidad general para contratar, para poder hacer el contrato. Debe de ser mayor de edad y encontrarse en ejercicio de sus derechos, pero también es necesario que tenga capacidad especial para realizar los actos cuya ejecución le encarga, mientras que el mandatario necesita una capacidad contractual para recibir el contrato y en algunos casos especial, por ejemplo, cuando el contrato es sin representatividad, es cuando se necesitaría eh, mm, una capacidad especial. Por lo tanto, que se refiere a la forma, ya lo mencionamos anteriormente, puede ser verbal con las especificaciones de que no superar 50 veces el salario mínimo y también tiene que constar en un escrito simple antes de que termine el plazo del contrato. En caso contrario, este debe de ser formal, por escrito, puede ser privado ante un notario o privado ante dos testigos. Ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones de cada una de las partes. Las obligaciones del mandante. Anticipar al mandatario las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si los actos jurídicos que el mandatario va a realizar requieren de algún tipo de monto, cantidad, alguna especificación, el mandatario puede solicitar al mandante dicha necesidad y se la va a proporcionar para que pueda llevar a cabo los actos jurídicos necesarios. Ahora bien, si esto no sucede y el mandatario se ve en la necesidad de él poner de su propia bolsa algún monto o etcétera, como ya mencionamos, es obligación del mandante reembolsar al mandatario lo que hubiere derogado en la realización de los actos jurídicos encomendados. Otra de las obligaciones del mandante es retribuir al mandatario por la ejecución del mandato. Como dijimos anteriormente, por regla general, este contrato es oneroso. Quiere decir que hay una retribución para el mandatario. Entonces, es obligación del mandante otorgar esta retribución. En caso de que sea gratuito, pues no es obligación. Y por último, indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le hubiera causado el cumplimiento del mandato, que todos los actos que pudieran perjudicar al mandatario que tengan que ver con el contrato de mandato. Ahora bien, tenemos las obligaciones del mandatario. La primera es ejecutar el mandato. Obviamente, fue voluntad del mandatario recibir la obligación que el mandante le está otorgando, que es realizando los actos jurídicos encomendados. También tiene la obligación de informar al mandante con oportunidad, mantener al tanto al mandante de los actos que éste va realizando y cómo se va llevando la situación del negocio que está en curso. Y por último, rendir cuentas al mandante. Como mencionamos anteriormente, el mandante le da cierta cantidad o cierto beneficio, bueno, no beneficio, sino la necesidad que él requiera para llevar a cabo los actos jurídicos. Bueno, pues entonces el mandatario está obligado a rendir cuentas sobre esa cantidad que le otorgó para poder cumplir con su trabajo.
Por último, tenemos las causas de terminación del contrato de mandato. Primeramente, está por la revocación que haga el mandante. Como mencionamos anteriormente, si no se pactó otra cosa, el mandante puede revocar en cualquier momento el contrato de mandato. O por la renuncia del mandatario, que éste decida que ya no quiera ser partícipe y cumplir con los actos jurídicos que se le encomendaron. Por la muerte del mandante o mandatario, cualquiera de los dos, a muerte de estos, se da por hecho que el contrato de mandato está terminado. Por la interdicción del mandante o del mandatario, cuando éste ya no tenga capacidad para poder cumplir con el contrato. Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concebido. Si ya se llevaron a cabo todos los actos jurídicos para los que fue creado el contrato, se da por terminado este. Y por la declaración de ausencia del mandante. Es decir, que si el mandatario lleva realizando actos jurídicos por cierta cantidad de tiempo y al menos en mínimo 3 años no tiene ninguna pista del paradero o noticias del mandante, este hecho hace que se dé por terminado el contrato de mandato. Muchas gracias.